Bien, buenos días de nuevo. Muchas gracias, Santi, por tu presentación. En primer lugar, mi agradecimiento a los organizadores, mis buenos amigos Mario y nuestro vicerrector Víctor, por invitarme a estar en este excelente foro. Me toca hacer de enlace entre la excelente conferencia de nuestro amigo Santi y la que viene, que todavía también será excelente en tecnología, por lo cual me encontré con un gran problema, en el sentido de que, bueno, pues como profesor y como investigador, pues llevo bastante tiempo estudiando blockchain, pero desde el punto de vista de la Fundación de Fidesol, que tengo el honor de presidir, pues ya se está trabajando en proyectos concretos de blockchain. Y en particular, que además aquí me acompaña también el director de tecnología de Fidesol, la convergencia que se está haciendo en nuestra fundación entre los pilares básicos de los datos, de Big Data, de inteligencia artificial e Internet de las cosas con blockchain. Entendemos que además la experiencia nos está dando en Fidesol, que estamos, digamos, realizando esa convergencia, esa unión, y de eso les voy a hablar, de esas convergencias en este mundo que ya es hiperconectado y que ya se han hecho experiencias en 5G. Las tecnologías disruptivas son las que ustedes conocen, con dos tecnologías transversales. Por un lado, la ciberseguridad y, por otro lado, el cloud computing, que tenemos aquí una de las grandes empresas punteras en España, con sus ramas o con sus plataformas de edge computing, fog computing y, por supuesto, los lagos de datos. Yo entiendo que hoy día la computación en el borde y la computación en la niebla, fundamentalmente, y los lagos de datos son los elementos clave que las empresas deben de comenzar a trabajar. Entonces, bueno, yo también menciono a Gartner, no hay una conferencia o un escrito que yo haga que no mencione a Gartner. Algunas veces he tenido problemas porque me han dicho que por qué no menciono a Forrester o McKinsey, etcétera, y digo que sí, que están presentes, pero que bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo menciono a Gartner, porque efectivamente yo creo que no se equivoca casi nada. Bueno, pues voy a mencionar dos de los informes que están en vigor. Uno de ellos es el de las tendencias del futuro, las tendencias predictivas, que es lo que llama el ciclo de sobreexpectación, en la que lo que trata de explicarnos Gartner es cuáles son las tecnologías que están naciendo, que están emergiendo, y cuáles llegan al mercado y cuáles se quedan frustradas. Esa es lo que hace Gartner con esa metodología. Lanzan la metodología, lanzan la tecnología, estudian un montón de tecnologías emergentes y luego ven si realmente llega a la meseta de productividad o se queda en el abismo de la desilusión, que evidentemente es el caso que tenemos con las criptomonedas que se ha dado y, por supuesto, blockchain, que sin embargo yo entiendo que es una consolidación completa. Entonces, por cerrar y siguiendo a Gartner, en 2014 y 2015, Gartner lo que hizo fue comentar ya que estaban haciendo blockchain, apareciendo, como bien sabe también Santi, que Ethereum se había lanzado en 2014, en 2015 se presentó oficialmente, blockchain lo hacía, pero fue cuando en 2016 ya lo puso en su esquema de tecnología emergente. Y espero que se pueda apreciar, blockchain estaba en las tecnologías emergentes ascendentes y que calculaba que de 5 a 10 años llegaría al mercado. En el 2017 ya había pasado el pico de expectativas y ya iba camino de o considerarse una tecnología consolidada o que hubiese un fracaso. ¿Qué sucede? Bueno, pues que el último informe, que Gartner lo suele presentar en agosto, el último informe vigente, sigue estando blockchain, evidentemente, con otras plataformas, como la plataforma de IT, los asistentes virtuales, y sigue previendo Gartner que de 5 a 10 años llegará al mercado. Y que yo entiendo que cuando aparezca 2019, casi seguro que uno de dos ya está camino de la meseta de productividad. Bueno, pues estas tendencias tecnológicas, Gartner lo que hizo fue agruparlas en 5 grandes categorías, en los cuales metió a blockchain dentro de los ecosistemas digitalizados, a la vez que con las plataformas de Internet de las cosas. ¿Qué hace Gartner también aparte de esto? Bueno, pues yo hice este estudio, que lo he sacado de una conferencia excelente de una universidad, en la que se aprecia cómo el blockchain va subiendo hasta el pico de expectativa y está a punto de llegar a la meseta de productividad o se quedará en una expectativa. Naturalmente, estará a punto de llegar. Bueno, pues el otro informe importante que Gartner da, lo hace en octubre con ocasión de su simposio, es las tecnologías, las tendencias estratégicas para 2019 y 2020. Normalmente es un bienio lo que en este caso considera.
Y entonces, esas mallas lo divide también en dos categorías, inteligentes, digitales y mallas. Y en concreto, ¿qué hace? Bueno, pues en concreto lo que hace es que la blockchain lo considera junto con los espacios inteligentes dentro de la malla. Y fíjense que, además terminaré mi conferencia de esa manera, que le dedica, como si fuera una tecnología, la privacidad y la ética y la computación cuántica, que qué mejor sitio para hablar de computación cuántica, no me atreveré, por supuesto, a mencionarlo, que este centro de supercomputación y su prestigio. Esas tendencias tecnológicas, pues, que Gartner, como decía, lanzó las últimas, pues podemos hacer ese avance en lo que quiero insistir en la analítica aumentada. Y es que básicamente hoy día la analítica avanzada se está produciendo gracias a la inserción de tecnologías de inteligencia artificial, como después comentaremos. Y una de las tecnologías que lleva 2 o 3 años anunciando Gartner y que va a tener mucho impacto no solamente en la fabricación digital, sino evidentemente en los restos de negocios son los gemelos digitales, que no son ni más ni menos que representaciones digitales de una entidad o sistemas del mundo real. Por supuesto, la computación en el borde, que ya hemos comentado anterior, unido con la computación en la niebla, y luego, pues, las experiencias inmersivas que, como también están viendo todos ustedes, pues, se está llegando a la fusión. Todavía recuerdo una de mis primeras conferencias, mis primeros tesis doctorales que leí hace no sé cuántos, 10 o 12 años, sobre la virtual y lo que era aquello en aquel momento y cómo se ha transformado. Blockchain ya es el motivo de la conferencia, de la jornada, por tanto no comentaremos. Y sí que quiero insistir en el tema de la computación cuántica. Parece que se puede llegar a producir el mismo fenómeno que con la inteligencia artificial. Mi cátedra de ingeniería de software, cuando yo hablaba de inteligencia artificial, no hablaba realmente, porque no sabía. Llevo 2 o 3 años que no hago nada más que estudiar inteligencia artificial. ¿Por qué? Bueno, pues porque se ha hecho aplicada. Bueno, pues Gartner prevé que la computación cuántica de 2 a 10 años puede ser lo mismo que la inteligencia artificial. Claro, ¿qué sucede? Bueno, pues hablar de blockchain en un foro donde hay tantos expertos, pues siempre da miedo, ¿no? Entonces yo lo que he hecho ha sido recurrir a 2 opiniones de los 2 libros que, en mi opinión, pues a mí me han señalado. Uno, lo de Tascos, que él considera que es una nueva tecnología que transformará la economía global, es el libro de referencia, como todos saben, y otro, un libro que ha tenido muchísima aceptación y que se vende continuamente, por lo que yo veo en todas las librerías, que es La revolución industrial de Internet, de Preussat. Bueno, pues entonces realmente, casi como decía antes, perdona que te mencioné varias veces, Santi, pues estamos en una nueva Internet, es la Internet de valor, es una nueva web, va a convivir con la web actual. Bueno, todos estos paradigmas, que algunos ya nos han anunciado, Santi, de algoritmos de consenso, contratos inteligentes, libros contables, etcétera, pues van a ir conviviendo y realmente, pues no sé si de aquí del foro a lo mejor se podría sacar una propuesta, si estamos ante esa nueva web. Bueno, las características de blockchain también irán surgiendo a lo largo de toda la jornada y yo he hecho una síntesis de otro de los autores que sigo con bastante fruición, defecto de ser académico, es Amugaya. Bueno, pues él menciona que sus características son estas 10, que básicamente ya se han comentado, pero sí quiero insistir en lo de la base de datos descentralizada y distribuida y sobre todo por aquello que a mí me afecta personalmente como Fidesol, pues del software de código abierto. Y, por supuesto, una de las capas de los servicios de confianza. Bueno, pues las tecnologías y las técnicas de blockchain son tantas que aquí irán surgiendo que es difícil. Yo estoy trabajando en un libro sobre blockchain, aparte de unos capítulos que he hecho, y me cuesta trabajo hacerlo, porque son tal la cantidad de tecnologías, desde la criptografía, de lo que llaman las tecnologías DLT, muchos prefieren manejar ese sistema, el sellado de tiempo, todos los temas, y por supuesto los contratos inteligentes que lanzó Ethereum. Pero es que plataformas ya han surgido aquí también. Pues aparte de Ethereum tenemos Ripple, IOTA y R3 Corda, que ha surgido antes, y naturalmente el campo de los chicos. Bueno, pues si nos vamos a los beneficios son también enormes, desde los ahorros de costos, sobre todo la mejora de la privacidad, la transparencia, la confianza. Es decir, normalmente nos encontramos, aunque los resultados van a ser muy importantes y, naturalmente, pues eso hará que esos beneficios, que también los he sintetizado aquí, pues también lo resumo sobre que el control recae en el usuario, nos lo han dicho anteriormente, se descentraliza el almacenamiento de la información, presenta una alta fiabilidad, es muy transparente porque casi todo está hecho en código abierto, en software libre, reduce los costes de la transacción y agiliza las operaciones. ¿Qué implica esto? Bueno, pues que las identidades soberanas, que ya naturalmente no me voy a atrever a hacer ningún comentario, pero sí he traído también esos 2 libros de referencia, un tercero que voy a comentar ahora.
Y Preusat comenta que el Internet descentralizado de un futuro estará basado en blockchain, como lo han dicho anteriormente, y por consiguiente estará garantizado por la propia inmutabilidad que también se ha comentado de la tecnología blockchain. Bueno, en otro artículo que ha tenido mucha aceptación, publicado en El País, pues Preusat vino a comentar lo que también ha mencionado ya y que por tanto no voy a insistir, que es el caso del SSI que antes comentaba. Y dice Preusat, lo relevante de estos modelos seguros de identidad es que ésta deja de centrarse en el quiénes somos en pro del qué podemos hacer. Bueno, pues naturalmente esas identidades soberanas tienen muchos estudiosos. Aparte de Santi, quiero traer aquí a mi amigo, el profesor Ibáñez de Comillas, que además, entre otras cosas, coordina la Comisión de Tecnología y de Investigación, a la que tenemos la suerte de pertenecer desde Fidesol, pues ha publicado un libro excelente, que luego al final lo tiene en la bibliografía, en la que él define la identidad digital como la información electrónica y telemática asociada a una persona física o jurídica, conforme a reglas específicas configuradoras de un sistema de identidad. Sigue adelante y cuando habla del SSI, dice la contribución mayor de blockchain en el terreno de la identidad digital es la consecución plena de una autonomía individual que refuerza extraordinariamente la privacidad, concretada en las plataformas SSI. Bien, pues ante esa situación nos encontramos en la actualidad que todo está girando en torno de los datos. Entonces, al estar todo en torno de los datos, pues realmente lo primero que a mí se me suele venir siempre, hace muchos años que empecé con mis alumnos a comentarlo, es qué pasa en un minuto en Internet para ver cuál es la cantidad de datos que hay que se almacenan, aparte de las fuentes externas, como fuentes biométricas, como fuentes de ministerios, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Bueno, este es uno de los proyectos, o sea, de los informes más acreditados en Internet. Y entonces, pues aquí pues, se puede ver cómo, por ejemplo, Google tiene 3,8 millones de consultas, como YouTube se visualiza en 4,5 millones, o como Netflix, que se ha disparado, pues se ven 694.000 horas. Eso en un minuto de Internet. Si eso lo multiplicamos por los kilobytes, megabytes, terabytes que ocupan, pues nos podemos hacer idea de qué se está almacenando. Esta es la misma representación, pero de la empresa Statista, que como ustedes conocerán, los que estén especialmente en este tema, es la experta en estadística a nivel español y a nivel mundial, y es un resumen de lo anterior. Pero si comparamos 2018 con 2019 de esta misma fuente, pues nos encontramos que en 2018 Netflix solo tenía, digamos, 266.000 horas visualizadas, mientras que se han triplicado en 2019, hasta 690.000. Claro, la cantidad de almacenamiento que debe digamos, tener Netflix, pues es impresionante. Este nada más otro, para los que les gusta el tema, es otro de las fuentes de información, que no voy a insistir, porque los datos son muy similares. Entonces nos enfrentamos naturalmente ¿a qué? Nos enfrentamos naturalmente a los grandes volúmenes de datos. ¿Cómo manejamos esa cantidad de zettabytes? IDC, hace poco, según últimos informes, habla de que en poco tiempo, unos años, vamos a estar hablando de zettabytes, pero de 40, 50, o sea, una cantidad de zettabytes tan impresionante que incluso la primera vez que algún alumno me preguntó, compañero, porfe, ¿qué es eso de zettabytes? Me costaba trabajo explicárselo hace 8 o 10 años. Hoy día está llegando al mercado. ¿Qué pasa? Pues que, como ustedes saben, las características fundamentales de Big Data se apoyan en esas famosas V. Suelo recurrir muchas veces a la de IBM. IBM, pues a las 3 clásicas de volumen, variedad y velocidad, añade la velocidad. Pero bueno, las V, los gringos, como dicen en México, pues aumentan y podemos hablar de modelos 7V, de 8V, de 9V. Pero en esencia, lo más sencillito es este esquema que a mí me gustó mucho de un artículo que además era de un alumno, de un alumno de máster, y hasta me apostaría que era de aquí de la Politécnica. Este esquema sencillito, simplemente que hace, yo tengo a mi izquierda, a su derecha, pues la fuente de datos sencillita, la base de datos, los datos en streaming, los documentos, y ¿qué tengo que hacer? Recolectar esos datos por los métodos que sean oportunos. Y una vez que yo recolecto esos datos, ¿qué he de hacer? Bueno, pues naturalmente de almacenarlos en algún sitio. Y aquí aparecen los lagos de datos. Quiero insistir mucho en este tema para aquellas empresas que ya no utilizando o aquellas que no otro, que creo que es una gran oferta en los lagos de datos para poder tener ahí datos estructurados y no estructurados sin procesar. Porque, claro, lo que normalmente hará Big Data es almacenarlos y luego los procesa y lo analiza. Pero todos los datos que tiene la empresa, ¿hay que procesarlos en tiempo real y en el momento? No, porque muchos tendrán que guardarse. ¿Y dónde se guardarán? En los lagos de datos.
Y una vez que hemos procesado y hemos analizado, realmente lo que nos enfrentamos, evidentemente, ¿a qué es? A la visualización de esos datos. Y, naturalmente, todo eso mediante una gestión transversal. Entonces, la situación en que nos encontramos en esta convergencia a la que vamos es que la calidad y la seguridad de los datos es vital. Y eso me lleva ¿a dónde? A una nueva disciplina que ha nacido y muchísimos cursos que se están dando exclusivamente de gobernanza de datos. Tanto los expertos en identidad o los expertos en protección de datos como los tecnólogos. Y en esencia, ¿a dónde se va? Ya lo decía Gartner. Se necesita la democratización del dato. Es decir, se requiere verificar la calidad y la seguridad de los datos, pero, por supuesto, hay que hacer la gobernanza. Y eso me llevará también ¿a qué? A la protección y a la privacidad de los mismos. Entonces, en esa convergencia, y perdonen que vuelva a reiterar pues, la experiencia nuestra en Fidesol, que se trabaja muchísimo con esa integración y esos dos proyectos que tenemos, uno de ellos ahora con el Grupo Vector y otro aprobado por la Junta de Andalucía, pues básicamente será uno de los elementos clave la inteligencia artificial, que, como decía anteriormente, pues en mi época, digamos, de los 2000 y en mi época de mis primeros años de catedrático, pues ¿qué sucede? Bueno, pues el aprendizaje automático es una cosa de aquellos profesores que daban inteligencia artificial. Desde que a principios del 2010, y en mi opinión, por lo que he ido leyendo, un grupo de grandes profesores de Toronto, fundamentalmente, que algunos de ellos han sido reconocidos con el premio BBVA aquí en España, comenzaron a darle importancia al deep learning, al aprendizaje profundo. Eso ha dado lugar ¿a qué? A que la inteligencia conversacional se haya hecho una realidad. Y hoy día los asistentes virtuales, llámese chatbot o llame asistente virtual, por diferenciarlos, pues forma parte de la vida diaria. También, volviendo te voy a citar a Gartner, pues Gartner también, aunque creo que también Forrester lo ha hecho, prevé que para el año que viene, como muy tarde, del 25 al 30% de las empresas utilizarán métodos conversacionales. Es decir, que prácticamente los típicos, como Siri o Alexa, pues serán una realidad. Pero es que las empresas ya tendrán sus propias plataformas conversacionales. Y, naturalmente, en el caso de la robótica, bueno, veo que la transparencia está recortada, pero sí que mencionar que en el caso de la robótica, los robots colaborativos, los cobots y los robots humanoides, evidentemente es lo que está llegando al mercado. Pero es que tenemos los robots virtuales. Es que hoy día el mundo de las finanzas, como ustedes saben, raro es el día que en Expansión, en 5 días, no aparece un comentario sobre los robots virtuales en las finanzas. Bueno, pues eso nos conduce ¿a dónde? A la otra convergencia que está, la otra tecnología que está convergiendo con blockchain, que es el Internet de las Cosas. Ese Internet de las Cosas es esa cantidad de objetos inteligentes que naturalmente se han pasado ¿a dónde? Pues hoy día los drones, los vehículos autónomos. Que los vehículos autónomos, bueno, pues si nos vamos al primer informe de Gartner, prevé que de 5 a 10 años serán cuando lleguen al mercado los vehículos autónomos. Pero Google, como bien saben, ya está haciendo muchas experiencias. Y en España ya las grandes compañías ya de automóviles ya también lo están haciendo. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que esos vehículos autónomos, naturalmente de todo tipo, pues van a ser inteligentes y van a tener la seguridad que les proporciona blockchain. Por eso también me gustó, preparando la conferencia, ese diagrama que vi de que hablaba de blockchain de las cosas. Me llamó la sorpresa y dije, bueno, pues mira, me parece buena idea, porque evidentemente el blockchain lo que va a dar es una seguridad al Internet de las Cosas. Por eso es otra de las tecnologías convergentes y que hay que integrarla. Entonces, claro, las ideas de cadenas de bloque, que aquí se analizarán a lo largo de la jornada, bueno, pues evidentemente es la era de la confianza y la era de seguridad en las transmisiones. Naturalmente, estas nuevas bases de datos descentralizadas y distribuidas y con estas grandes capacidades de almacenamiento, con esas miles de millones de nodos que hay distribuidos por el mundo, pues claro, cada bloque está conectado, como todos sabemos, con el bloque anterior y con el bloque siguiente. Y hay un orden cronológico. ¿A dónde me lleva esto? Bueno, pues que naturalmente el control del proceso va a recaer en todos los proyectos de cadena de bloque. Bueno, siento que hay algunas partes que la presentación que están recortadas, pero bueno, las iré comentando. Nos encontramos actualmente en que a finales del mes de febrero se celebró el Congreso Mundial de Móviles de Barcelona. Y ahí el lema del Congreso, ¿cuál fue? Pues la conectividad inteligente.
es decir, la hiperconectividad, pero básicamente lo que dijo la CGSMA, que como saben es quien organiza el Congreso Mundial de Móviles, y que aquí, pues naturalmente, es de los grandes expertos y mundiales que podemos encontrar aquí en la facultad, pues me lleva a considerar que esa conectividad inteligente, ¿por qué GSMA, digamos, le llamó conectividad inteligente? Bueno, pues yo entiendo que además se deduce de las presentaciones que esa hiperconectividad está habilitada por la tecnología 5G con la convergencia de las tres tecnologías, Internet de las Cosas, inteligencia artificial y Big Data. Claro, ese mundo hiperconectado se apoya fundamentalmente en cloud, en la nube, y naturalmente en la transversalidad de blockchain y de ciberseguridad. Ese fue el lema del Congreso Mundial de Móviles de Barcelona de este año. Bueno, quiero traer a colación dos casos de estudio que seguramente algunos lo habrán ya leído, y es una teleoperación quirúrgica que se celebró durante el Congreso, y gracias a que Vodafone instaló una pequeña red de 5G a lo largo de Barcelona, y los que conozcan, hayan ido alguna vez a alguno de los congresos de Barcelona, de los muchísimos que hay, el Congreso Mundial de Móviles en particular, por ejemplo, pues saben que el auditorio no sé dónde está el Hospital Clínic de Barcelona, uno de los más prestigiosos de España y yo creo que a nivel mundial, pues allí estaba el equipo de cirugía en el Hospital Clínic, y en el auditorio, o uno de los auditorios del Congreso Mundial, me figuro que sería en Hospitalet, pues estaba el director de Servicio de Cirugía Gastrointestinal. ¿Qué hizo ese director? Desde el Congreso Mundial, apoyándose en la red 5G que había instalado, que había implantado Vodafone, y dispositivos como, o sea, teléfonos de 5G ya propiamente, como Huawei y similares, pues dirigió la operación quirúrgica a un paciente afectado por un cáncer de colon, y que además, como proyecto piloto, fue excelente y, por lo visto, de un gran éxito. ¿Cómo fue posible eso? Bueno, fue posible gracias a la velocidad 5G y sobre todo a la latencia, que no había demora, y por consiguiente, ¿eso que ha dado lugar? Bueno, pues que si ustedes entran en los temas relacionados con temas de salud, verán que se lanzó la idea de que se está iniciando una era de las teleoperaciones quirúrgicas a distancia. Naturalmente eso, si en Europa va a ser, digamos, de un impacto, imagínense, pues en países donde no tienen estas características técnicas. Otro esquema que me gustó reconocer es que vi uno de reconocimiento facial. El reconocimiento facial, como todos los que estamos aquí sabemos, es ya una tecnología de uso diario en las empresas, para entrar a las universidades, de cualquier sitio, en los aeropuertos. Hoy día tú vienes de un vuelo internacional, al menos los que yo recuerdo la última vez en Barajas, y allí tienes el reconocimiento facial. Pero lo que me llamó la atención fue que gracias al 5G, básicamente, y esa experiencia, en Barcelona habían experimentado reconocimientos faciales masivos. Es decir, la posibilidad de que la tecnología BRIF se convierta en un estándar, por ejemplo, para acontecimientos masivos en la entrada de conciertos, partidos de fútbol, baloncesto. ¿Eso qué significa? Bueno, que se pueden juntar 100.000. Todavía estoy recordando un concierto, no pude verlo, pero que, en fin, en mi querida Colombia, próxima a Venezuela, pues que quiero recordar de ese concierto que allí se celebró, donde estaban también grandes cantantes españoles. Hablaban de 200.000 personas que, a través de Cúcuta, allí en Colombia, se habían reunido. Bueno, pues la posibilidad de que se pueda hacer ese reconocimiento facial a estas cientos de miles de personas, naturalmente, será un gran éxito del 5G y de la hiperconectividad. Las previsiones son que en los Juegos Olímpicos de Tokio de 2020 se va a utilizar esta tecnología. Bueno, eso nos lleva a otra de las tecnologías como expansión de Big Data, que son la ciencia de datos. La ciencia de datos es una disciplina que, como ustedes saben, ya está en vigor. Las empresas buscan especialistas científicos de datos por todos los lugares, y bueno, por estos 2 últimos años se ha convertido, pues, en una disciplina necesaria. Rara es la universidad que hoy día no tiene algún posgrado, desde un máster, aparte de investigación en ciencia de datos.
La ciencia de datos, como también los que estén metidos en ello conocen, en esencia es una multidisciplina. Es decir, para hacerse un científico de datos se requieren no solamente las habilidades de programación del mundo de la ingeniería de software, sino conocimientos profundos en matemática y estadística. Me figuro que a nadie sorprende hoy día que las carreras de matemáticas son de las más demandadas actualmente en el mercado. ¿Por qué? Porque las empresas quieren matemáticos y, curiosamente, como luego comentaré, también quieren filósofos. Bueno, pues naturalmente ese diagrama de Venn, que es típico también de Drew Conway, es el diagrama de Venn que todos manejamos desde el principio, pues nos avisa de que también hay una zona de peligro y que hay vulnerabilidades y que evidentemente esas vulnerabilidades están ahí y en Internet de las cosas. Y claro, blockchain lo que va a facilitar es que exista esa seguridad, que exista esa transparencia, que se pueda hacer ese manejo voluminoso de los datos, pero que no exista esa zona de peligro o que se reduzca al máximo. Y, por supuesto, para ser científico de datos se necesitará el conocimiento específico y particular, naturalmente, del tema en cuestión. Bueno, pues, básicamente, para hacer digamos, una correspondencia, para tratar de ver cómo la convergencia de los datos, blockchain va a darle gran seguridad dentro de estas tecnologías que estamos hablando, he querido mostrar pues, esta diferencia entre la analítica de datos tradicional, que es la analítica descriptiva, que es la base de inteligencia de negocios tradicional, y la analítica de diagnóstico, que precisamente también Gartner pues, la ha insertado desde hace unos años a esta parte. Y, por supuesto, la ciencia de datos que hablan de la analítica predictiva y la analítica prescriptiva como elementos vitales. ¿Qué pasa? Bueno, vuelvo a citar a las consultoras. Se prevé que para el año que viene casi todas las grandes empresas, y medianas y pequeñas, tendrán que afrontar el 80% de sus proyectos en analítica prescriptiva y analítica preceptiva. Bueno, pues eso implica que, naturalmente, en esta convergencia de tecnología de la que estamos hablando, va a requerir esencialmente de herramientas como inteligencia de negocios, la ya mencionada analítica de datos, la visualización de datos, que es una de las grandes sorpresas que está apareciendo. Recuerdo hace unos 3 años así, en una de mis visitas a un congreso a Colombia, que me pidieron expresamente que hablara de visualización de datos y que hablara básicamente de Tableau y de Qlik. Y yo me quedé sorprendido, y de R, que hablase de R. Y bueno, yo pensaba que iba a vender mi libro, como diría nuestro gran, que en paz descanse, Umbral. Bueno, no vendí mi libro, tuve que hablar de visualización de datos y luego pude comprobar que evidentemente allí estaban representantes de Tableau y de Qlik y pude comprobar, y valga la reiteración, de la importancia que está teniendo la visualización de datos. En la convergencia de estas tecnologías, y lo estamos viendo también en Fidesol, tenemos que utilizar tableros de control, los dashboards, pero es que también están haciendo la nueva data storytelling, es decir, las narraciones de datos. Una cosa que hace 2 o 3 años estaba, entre comillas, abandonada, nadie hablaba. Bueno, pues hoy se está hablando de la narración de datos. ¿Eso a dónde me conduce? Bueno, a que necesitamos también que la ciberseguridad con blockchain, básicamente, pues esa transversalidad nos dé y nos garantice esa seguridad. Entonces, esa convergencia de las tecnologías que estamos hablando, pues en esencia, 2018, pues parece ser que se hablaba ya de la convergencia, pero en mi opinión, y visto pues, la cantidad de informes que están saliendo y visto lo de Barcelona, realmente se va a hacer ese mundo hiperconectado y que seguramente 2020-2021, también Santi hablaba de que en 2021-2022 ya está aquí, bueno, pues que realmente nos encontremos con ese mundo totalmente hiperconectado, donde yo creo que ya la 5G será ya comercial. Bueno, este es un esquema de una consultora que preparando la conferencia me encontré y que me gustó bastante, y es cómo la disrupción tecnológica se apoya en las 3 tecnologías que estamos considerando. Blockchain, la descentralización del control, la inmutabilidad de los datos y la transparencia en la red. Internet de las cosas, los objetos interconectados que se pueden analizar, se pueden detectar y se pueden actuar, sancionar. Y, por supuesto, la inteligencia artificial con las características que antes hemos comentado. Entonces, esta década, digamos, que ha pasado desde ese, digamos, entre comillas, lanzamiento, que yo creo que el artículo de Sakamoto fue en 2008, pero realmente el Bitcoin como tal se lanzó en 2009, pues ha hecho que nos encontremos en una plataforma clave en el mercado apoyado en esos datos que ya hemos insistido y que no quiero reiterar.
Entonces, si a esos temas de blockchain les unimos pues los algoritmos de aprendizaje automático, gracias fundamentalmente a aprendizaje profundo, aunque en la literatura se habla siempre de aprendizaje máquina, pues está haciendo que la inteligencia artificial se va a poder utilizar en todo tipo de aplicaciones de B2B a B2C, de tal manera que la toma de decisiones será mucho más rápida y eficiente y además segura. Insisto, gracias a blockchain esa transferencia será segura. Bueno, pues el Internet de las cosas, con esa cantidad de cosas inteligentes, bueno, me venía a la colación de que ya Samsung Galaxy tiene el último estándar de 812.11ax y que parece que ya está a punto de estandarizarse, pues naturalmente no solamente será el 5G, sino será también Wi-Fi y, por supuesto, todas las tecnologías que conocen como NFC y RF. Entonces, ¿cómo convergen y funcionan juntas? Gartner ya lo había anunciado y ya en el esquema que antes hablamos ya lo comentaba y que se espera. Entonces, cada uno de los problemas fundamentales que tiene la inteligencia artificial y tiene Internet de las cosas son las vulnerabilidades inherentes a Internet en el estado actual, nos guste o no nos guste. Entonces, las tecnologías de blockchain son las que van a ayudar a resolver estos problemas como aglutinadores de las dos grandes, inteligencia artificial e Internet de las cosas. ¿Cómo? Bueno, va a permitir al usuario realizar sus transacciones comerciales directamente con mecanismos de pago y canales de comunicación, pero se pueden usar para crear registros indexados y, por supuesto, van a permitir a los usuarios actuar como su propia autoridad de certificación y, naturalmente, podrán controlar sus propios datos, como hemos escuchado en la conferencia anterior. Entonces, esa convergencia práctica, ¿a dónde nos lleva? Bueno, pues que la inteligencia artificial será el cerebro que prepara la administración de la producción industrial del futuro. Internet de las cosas será esa columna vertebral apoyada en el 5G del año que viene o dentro de 2 años y que ya hemos visto antes una experiencia piloto en Barcelona y que blockchain establecerá una cadena de intercambio de datos inexpugnable entre ellos. Eso es donde me conduce, que la ciudad de los datos es esencial para esa convergencia. Entonces, la convergencia yo entiendo que va a maximizar los beneficios de cada una de estas tecnologías trabajando juntos y que, por supuesto, va a minimizar los riesgos y las limitaciones asociadas a ellas. Entonces, la fusión de estas tecnologías va a estar impulsada ¿por qué? Fundamentalmente por la calidad de los datos que van a ofrecer las tecnologías blockchain, sin lugar a dudas. Y el potencial de blockchain, naturalmente, va a resultar trascendental si a los procesos de toma de decisiones que sean necesarios se añade, digamos, la correspondiente calidad o el aseguramiento de la calidad. Bueno, como digo, lo mismo en la preparación de la conferencia, pues encontré también este otro diagrama que bueno, viene a mostrar la convergencia, aunque aquí, como veis, pues diferencia el aprendizaje automático de la inteligencia artificial. Los grandes expertos que en esta casa hay, pues dirán si es una disciplina de inteligencia artificial o puede ser independiente, como hablan los consultores. Y, por supuesto, todo toma de la robótica colaborativa que hemos dicho anteriormente, los cobots, los robots humanoides y los robots virtuales esencialmente. Bueno, esta es también otra transparencia que me llamó la atención, que no lo conocía, que es esta empresa especializada en temas de criptooperaciones y que tiene un libro, un informe que yo me lo bajé, evidentemente, y lo he ojeado para la conferencia. Y extraje esa pantalla de esta empresa especializada en blockchain, en la que dice: la convergencia, un mundo donde los datos son capturados por el Internet de las cosas, gestionados por los DLT, que, como ustedes saben también, en esencia, a veces son sinónimos de blockchain y a veces hay grandes expertos, como mi amigo el profesor Ibáñez, que en su libro dedica páginas a DLT y páginas a blockchain, y están coordinados, ¿por qué? Por criptoactivos y que están accionados, ¿por qué? Por inteligencia artificial. O sea, que mejor que para el título de mi conferencia no me pudo venir esa transparencia. Bueno, pues entonces, ¿qué roles profesionales debemos de tener presente para afrontar esta revolución, este nuevo Web 4.0, Web 5.0, este nuevo Internet? Bueno, yo entiendo que lo primero que debemos de afrontar es las profesiones en torno a los datos, que serán los grandes especialistas que deben ir hacia blockchain. En principio, el gobierno de datos y la gestión de calidad de los datos en manos de los CDO. Como ustedes saben, las grandes empresas, los bancos, los operadores de telefonía ya han nombrado CDOs. Y el CDO, a su vez, tendrá bajo sí a dos grandes grupos. El ingeniero de datos, que será, pues, por ejemplo, el ingeniero que se forma aquí en la Facultad de Informática, en Teleco, etcétera,
y también, por supuesto, los científicos de datos, pero ya, digamos, científicos de datos más pensando en la visualización, en la narración de historias, en la estadística. Y además de eso, ¿qué ha sucedido? Bueno, pues que ese CDO, que es ese cargo dependiente directamente del máximo ejecutivo, lo sé por Telefónica, donde conozco personalmente al CDO, y que su misión es impulsar el crecimiento de la organización o empresa mediante la famosa transformación digital. ¿Qué pasa? Pues que requiere una formación multidisciplinar. Por eso también están naciendo pues, grandes máster en diferentes universidades para tratar el tema. Pero ese científico de datos que ya por el 2012, cuando yo empezaba a trabajar y explicárselo a mis alumnos, pues la revista Harvard Business Review, que bueno, todo el mundo conoce su prestigio, ya en un artículo de Tom Stewart, uno de los grandes gurús de la analítica de datos, decía que, bueno, pues que la profesión de científico de datos es la más sexy del siglo XXI. Esa frase se ha hecho famosa y ahí sigue. Pero hay que añadir el delegado de protección de datos. Si no, pues nuestro amigo Santi que nos comente. Es vital ese perfil jurídico, tecnológico que necesitamos. Bueno, esto simplemente dejo ahí roles profesionales para que lo puedan ver. Entonces, entre el arquitecto de datos y el ingeniero de datos, caminamos y vamos hacia dónde? A los roles profesionales ya específicos de blockchain. Yo suelo seguir a Forbes, nada más que el artículo de tecnología, los demás no los entiendo, pero Bernard Marr es uno de los grandes gurús en el mundo de los datos. Tiene muchos libros, el de inteligencia artificial yo todavía no lo tengo, el último que compré es estrategia de datos, y entonces él dice en ese artículo publicado en Forbes, y que por lo siguiente yo creo que hay que prestarle gran atención, que, bueno, que las compañías, si quieren conseguir los objetivos con blockchain, o contratan a aquellos que tienen destrezas o realmente no tiene sentido, digamos, entrar ahí. Y entonces, pues, comienza a explicar en ese artículo pues, las diferentes profesiones, el desarrollador de blockchain, con la cantidad de disciplinas que yo he ido introduciendo. No se me puede pasar citar a Solidity, que es el lenguaje de programación de los contratos inteligentes, los que trabajan en el mundo de la programación tenemos que ver, el gerente de proyectos, que debe planificar y supervisar la ejecución del proyecto blockchain, el diseñador de blockchain, que va a tener presente la experiencia de cliente y la experiencia de usuarios, básicamente, y diseñarlo, por supuesto, todos los proyectos hacia la web y, naturalmente, pensados en el marketing, y, naturalmente, el consultor legal o abogado de blockchain, que ya se ha hablado aquí bastante, sobre esa identidad digital y soberana. Bueno, también había que añadirle la necesidad de la consultoría y el conocimiento experto, de tal manera que cada vez las empresas van a seguir demandando la consultoría de blockchain. Como hablamos, teníamos a la presidenta de la Asociación de Empresas de Consultoría en España, en el máster de aquí de la Politécnica, pues naturalmente se necesita ese consultor en blockchain que lo necesitamos tener. Bueno, pues para terminar, de ajustarnos al tiempo, quiero traer a colación el informe EPIFE, que bueno, no lo conocía, pero cuando vi el artículo en La Vanguardia y vi básicamente quién lo presentaba, pues dije, hay que mirarlo. Y entonces dice ese informe que las posiciones más difíciles de cubrir son ciencia de datos y Big Data, pero el experto en blockchain y en ética de datos y en privacidad son de las más demandadas. Bueno, en esas posiciones de futuro podemos ver ahí que de las 10, 8 son referidas a tecnología y 4 sobre la convergencia de blockchain en las 3 tecnologías que estamos aquí analizando. Naturalmente, es necesario pensar en la privacidad, que ya se ha comentado aquí, no vamos a insistir, y la necesidad de la ética también en blockchain. Claro, los robots humanoides, los robots colaborativos están integrados, le da la seguridad a blockchain, pero necesitamos que haya un desafío ético. Y, de hecho, pues así se hace. Ayer, y termino, ayer en Telefónica, la presentación el martes que fue, la presentación del informe de la Sociedad de Información de Telefónica, pedía a Telefónica que se necesitaba un código ética a nivel digamos, del sector en España. ¿Eso dónde me lleva? Bueno, pues a que se necesita un código ético en la dirección. Este es el código que antes mencionado de La Vanguardia, que fue, digamos, presentado por la Asociación Española de Directivos, en la que trata de impulsar un código ético y normas de conducta. ¿Y eso dónde me lleva? Pues que la gerencia de la Administración, también apoyando el impulso de la conectividad inteligente, nos debe conducir a que debemos de tener, naturalmente, una ética, unos valores y un buen gobierno con los pilares clásicos que estamos comentando. Bueno, pues muchas gracias. Voy a comentar muy brevemente, un minuto, la bibliografía, no los libros míos en este caso, que son los que me he apoyado para la conferencia, sino una bibliografía de consulta que he utilizado.
Este es el libro de Ibáñez, que lo recomiendo, del profesor Ibáñez de Comillas, que, bueno, por aquello de que es amigo, pues hay que darle publicidad, pero es un libro excelente, especializado en temas legales. Él dirige 2 cátedras, una de ellas de Everett, sobre temas legales, y es uno de los grandes expertos, porque además, pues seguramente después Jesús, a lo mejor saldrá el comentario de apoyo, que es el director de la Comisión de Tecnología e Investigación. Otro de los libros que recomiendo, ya lo he dicho anteriormente, el de Mugaya, y luego los 2 libros de referencia para mí, que están publicados ya en español, el de Tascos y de su hijo, que es La Revolución Blockchain, que ese es el libro que a mí me abrió las puertas de blockchain, y el libro de Preusat, que está teniendo un éxito y sigue teniendo, y que, bueno, recomendarlo, que además tienen la gran suerte de que más de sus libros están abiertos en Internet. Y bueno, pues este es un libro de Lanzadi, que está hecho por la Universidad de Alicante, que también es recomendable. Y luego, a nivel en inglés, pues los libros que yo he puesto aquí, los que, digamos, más utilizo. Pero por recomendar, a lo mejor, el de donde publico también mi editorial Bámbara, es un libro muy bueno, una recopilación muy buena. Y luego, pues lo que he hecho ha sido poner los libros que he utilizado para mi conferencia y para mis escritos relativos a la convergencia de IoT e inteligencia artificial. Este, para los grandes desarrolladores, es muy recomendable, que es el de Patak y Bandari, porque lo que hace es mezclar las 3 con aplicaciones.net. Y bueno, y ya termino mencionando el informe que antes he comentado de la convergencia del ecosistema, que llama la convergencia 2.0, y que básicamente se centra en el futuro descentralizado, y si se bajan el informe, es un informe de 30 o 40 páginas, verán ustedes que por encima de todo está blockchain y la convergencia de todas las tecnologías. Es un informe, en mi opinión, excelente. Pero no puedo dejar de citar el libro que a mí me abrió también el camino, que fue el de Swan, Melanie Swan. Esta mujer escribió ese libro de O'Reilly en 2015, que yo sepa no está en español, pero fue el que a mí me habló fundamentalmente de ella. Y nada más, muchas gracias, creo que estoy en el tiempo. Si hay preguntas, bien, con mucho gusto, y si no, pues nos vamos a tomar el café, pero en fin, quedan un par de minutos para alguna pregunta que alguien quiera considerar. Y nada, muchas gracias, y si hay alguna pregunta sobre el tema, con mucho gusto el minuto que nos queda. Bueno, pues yo creo que todo lo que buscando, como luego en una mesa redonda, y en la mesa redonda también hay un debate de 15 minutos, bueno, pues también y estaremos aquí. Cualquier pregunta que pueda surgir la haremos y vamos a tomar el café, que yo creo que merece la pena, sobre todo por esta cantidad de datos que he dejado en estos 30 minutos. Muchas gracias. Hasta ahora.